Nosotros pensamos en las ciudades como espacios materiales que dependen absolutamente de la naturaleza, tanto en energía, como en alimentos, como en materiales para la construcción, como vestimenta, todo lo que sirve para, digamos, mantener una ciudad y sostener una ciudad, no es producido por ella. Ujú. Entonces, si nosotros nos restringimos al concepto de sustentabilidad, en el sentido que debe haber un equilibrio entre lo que se produce y lo que se consume para que no exista contaminación, para que no exista pasivo ambiental o para que no exista excedente de aquello que se consume, entonces ya ahí entramos en una contradicción, ¿no? Entonces, los autores es interesante porque plantean que hay que avanzar hacia ciudades lo más sustentables posibles, ¿no? Eso es una primera cuestión Mm. que quería decir. Sí existen algunas experiencias o algunas ciudades que tienen algunos atisbos y que han avanzado en la gestión ambiental como para pensar que tienen componentes de lo que después vamos a hablar, que son parte de las ciudades sustentables. Probablemente el concepto de ciudad sustentable ha sido como más acaparado por, digamos, las grandes organizaciones y no por las Mm. gestiones urbanas o no por los gobiernos o los partidos políticos. Y esto, en definitiva, termina siendo como un lastre porque esos préstamos del BID, en el caso de Mar del Plata, por ejemplo, se ha tenido un préstamo que finalmente fue usado para el diablo porque solamente fue para algunas cosas muy puntuales que no tienen nada que ver con la sustentabilidad, terminan convirtiéndose en deuda. O sea, Mm. terminan como siendo una nueva deuda de nuestros países, nuestras ciudades latinoamericanas, con respecto a esos préstamos que en el marco de la ONU los grandes organismos de crédito terminan prestando hacia nuestros países. Porque en definitiva, y acá tomo a Foladori, que es un autor que yo siempre te converso, que yo lo recomiendo a las personas que lo puedan leer, Guillermo Foladori es un mexicano, que él dice, no puede haber sustentabilidad ambiental sin sustentabilidad social. Mm. Entonces, en ese sentido, ahí yo me agarro de lo que dice Harvey, ¿no? Que las ciudades en este siglo XXI, o las ciudades neoliberales, como queramos decirle, están más hechas para el capital y para la inversión del capital que para la gente. Y eso lo puedes pensar en un montón de sentidos, desde la vivienda hasta la movilidad y todas las cosas que hay en el medio están más pensadas para la reproducción del capital que para que la gente viva mejor. Entonces, se pueden hacer muchas cosas para poder hacer más vivible en la ciudad y pensarlo en términos de, por ejemplo, la vivienda, cómo hay cada vez más techo sin gente y gente sin techo. Mm. O sea, de los 8.000 millones de habitantes que hay en el mundo, 1.100 millones viven en barrios, en chabolas, en villas miseria, en barrios de emergencia. Entonces, no puede haber sustentabilidad urbana si no hay equidad social, si no hay justicia social, ¿no? Eso es algo que todo el tiempo hay que decirlo porque si no, quedamos con el espíritu rosita de la ONU de pongamos alguna terraza verde, lavemos un poco el concepto y sigamos reproduciendo de esa forma. Hay un montón de experiencias. En este caso de Curitiba, que es como la máxima expresión en América Latina de una ciudad que ya tiene, digamos, hace mucho tiempo trabajo con la cuestión de sustentabilidad, a pesar de las gestiones, de los cambios de gestiones, fíjense que ahí lo que se hace es producción a gran escala de huerta comunitaria, donde fíjate que son kilómetros y kilómetros de producción de los vecinos que les sirve para alimentar sus propias mesas. Y el compostaje a la izquierda también es comunitario, cada barrio genera su propia tierra que les sirve como abono para las propias huertas. Fíjate, este que es un video, después si quieren se los paso, que tiene que ver con el uso del plástico como derretimiento para hacer asfalto. Ahí el plástico reemplaza la brea para amalgamar las piedritas del asfalto para poder hacer el planchado, digamos. En el plan climático de ciudades como París, ¿no? Acá también está bueno pensarlo geopolíticamente, que hoy comentabas la cuestión Mm. geopolítica, como París puertas adentro, Francia puertas adentro, se muestran como ecológicas, pero por otro lado, cuando, sus empresas afuera no generan ningún tipo de control ambiental, ¿no? Pero cuando uno ve estas experiencias de una calle que en solo 2 años ha cambiado su fisonomía terriblemente por la no circulación de automóviles y por digamos, la colocación de plantas que reducen la temperatura para paliar o para mitigar el cambio climático, es muy interesante. Fíjense, acá hay otra donde se han peatonalizado diferentes ciudades, incluso, digamos, hasta paisajísticamente son más lindas. Fíjate lo que Ni es hablar. el río Sena con esa calle en la que iban autos en su momento y ahora hay personas paseando, sea caminando, sea en bicicleta, con sombrillas de, no sé, comercios y demás. Bueno, ahí puse esta imagen paradigmática como China quiere su propio desarrollo, entonces dice, no, nosotros vamos a seguir con este modelo del automóvil, aunque tienen experiencias interesantes, y ahí puse el chiste ese de que en bici ya hubiera Mm. llegado. Y después, casos en Estados Unidos, uno piensa que Estados Unidos es la de la derecha, ¿no? Que es Boston. Uno dice Estados Unidos prioriza muchísimo el automóvil individual. Bueno, sí, lo prioriza, pero hay otras formas. Fíjate cómo en esta imagen de arriba está la autopista y abajo está totalmente soterrada con unos parques, unos jardines. ¿Te das cuenta? Que La autopista cómo sigue estando. sigue estando, pero va por abajo. Ahí obviamente es un presupuesto mucho más importante, pero son cosas que son posibles. Fíjate Düsseldorf, Alemania, ¿no? Y esto, las mediciones que se han hecho es que reducen su temperatura de manera drástica, que la gente expresa en sus entrevistas que tiene mejor calidad de vida porque no tiene que andar corriendo todo el tiempo con los transportes, con los embotellamientos, en fin. Bueno, fíjate en este caso, una autopista que tenía un túnel y que
este proceso lo vi incluso, cómo hicieron todo un rellenado primero y después hicieron que sea navegable. Y después la importancia de los pulmones. Los pulmones verdes, bueno, ahí puse el caso de Nueva York, pero como también en nuestras ciudades a veces no se prioriza el cuidado de las plazas o de los parques públicos, y bueno, ese es un componente también muy importante. A mí me parece interesante en el sentido que en Argentina más del 90% de la población vive en ciudades, y eso va a ser cada vez más creciente, y cada vez vamos a tener más pibes urbanos que generación a generación pierden la dimensión de dónde vienen las cosas que consumen, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece interesante con los chicos poder hacer un diagnóstico de las cosas que los aquejan de la ciudad, de las cosas que no les gustan de su ciudad, que no están buenas, ¿no? Que hagan como un listado de cosas que por ahí no están buenas de vivir en su ciudad, en su propia ciudad, y a partir de ahí como imaginar cosas que se puedan cambiar. Tal, porque cuando empezás a hurgar un poco, te das cuenta que la vida tal como está en las ciudades argentinas no va más.